Bueno, pues doctora, yo quiero que hablemos un poquito de los hipocondríacos porque yo ya me preocupé. Esta mañana estábamos hablando con Julio y con los compañeros de trabajo. ¿Hasta qué punto uno es hipocondríaco? Pues porque, doctora, yo siempre le tengo miedo a las enfermedades y yo creo que mucha gente le tiene miedo a las enfermedades. Pero entonces, ¿en qué punto uno es miedoso y en qué punto uno ya entra en esta categoría de ser hipocondríaco? Estas personas que padecen de hipocondría son personas que tienen un temor intenso a padecer una enfermedad grave. Son personas que evalúan indebidamente cualquier síntoma que puedan presentar. Y lo que pasa es que es muy difícil porque todos los seres humanos a veces tenemos algún síntoma, ya sea de verdad porque tenemos de pronto una alergia o porque nos sentimos cansados. Y muchas veces el cansancio incluso se siente como un síntoma físico, debilidad, sueño, ¿verdad? Entonces estas personas tienden a exagerar grandemente cualquier síntoma que su cuerpo presenta y esto les genera una alarma. El hecho de estar pensando una y otra vez en ese síntoma hace que magnifiquen la situación y que se vuelva algo completamente preocupante, porque no solamente lo toman como un simple síntoma. Por ejemplo, tener un leve dolor de cabeza, no lo toman que de pronto es por estrés, sino que además empiezan a pensar de una forma catastrófica y lo relacionan con algo fatal. Entonces el dolor de cabeza deja de ser por estrés y empiezan a pensar que de pronto es que tienen un cáncer de cerebro o que de pronto hay una patología más grave de la que realmente pues está o que realmente no hay ninguna patología, ¿verdad? Estas personas observan continuamente su cuerpo, empiezan a preocuparse únicamente por algún dolor o algún síntoma que presentan y la reacción es completamente desproporcionada. También está asociado pues que empiezan a buscar respuestas en 1, 2, 3, 10, 15 partes y esto va simplemente a generar más ansiedad. Y claro, como ahora tenemos entonces internet, entonces tenemos pacientes que entran a Google y que además empiezan a buscar muchísimo y esto también pues desarrolla más ansiedad, más estrés, más pensamientos catastróficos. Sí, doctora, ¿qué podría llevarlo a uno a empezar a ser hipocondríaco? Porque yo sí creo que debe haber un pasado detrás de ese sentimiento y de esas ganas de estar todo el tiempo pensando en que uno está enfermo. Claro, fíjate que es muy frecuente en personas que tienden a ser muy obsesivas, muy neuróticas, muy controladoras, personas que quieren tener todo bajo su control. Hay otro tipo de personas que de pronto son hijos de hipocondríacos. Entonces, de niños, ante cualquier síntoma, ya estaban en el pediatra, en 1, 2, 10 pediatras, y veían que esto era una conducta normal, generar un pensamiento catastrófico ante cualquier pequeño síntoma, ¿sí? Por otro lado, hay algo que definitivamente detona la hipocondría y es el ocio o el tiempo de ocio mal manejado. Una persona que pues no tiene grandes ocupaciones o que tiene muchísimo tiempo libre puede tener más pensamientos catastróficos en relación a su salud, ¿sí? Y obviamente pues esto, como les decía hace un momento, va a generar un bucle, un círculo vicioso muy difícil de romper, porque además actualmente pues hay medios para empezar a buscar información y las personas pues caen además en gastos enormes económicos porque empiezan a consultar a demasiados médicos, a hacerse cualquier cantidad de exámenes, imágenes de sus organismos y esto obviamente puede ser algo muy grave. Vea, doctora Laura, si nosotros estamos escuchando salud y algo más, y me cae a mí también esto como anillo al dedo, porque yo tuve un trauma con el cáncer, con mi ex esposo, y yo desde ahí, le digo la verdad, vivo muy traumatizada de que a mí me llegara a pasar, entonces me duele un seno y ya tengo angustia, ¿no? Y por eso trato tanto los temas de salud, doctora, y me gustaría que nos diera un consejo tanto a mí como a todos los oyentes, y nosotros tenemos hipocondría. Doctora, ¿cuál es la mejor terapia o el mejor tratamiento a lo que nos podríamos someter? ¿Necesariamente hay que tomar un medicamento, ir a psicoterapia? ¿Cómo se aborda esto? Pues porque es algo que uno no quisiera sentir.
Tu pregunta es bien interesante, pero antes de responderla, yo sí quiero comentar que es que hay muchísima falta de entendimiento, se tiende a subestimar la hipocondría. La mayoría de médicos, cuando no encuentran una solución, entonces muchas veces de pronto se frustran, envían una cantidad de exámenes, mandan muchísimos medicamentos y ahora pues suplementos naturales, y esto simplemente es como echarle gasolina al fuego. Los pacientes se sienten incomprendidos porque además muchas veces, a pesar de todos esos tratamientos e intervenciones, van a continuar con sus síntomas obsesivos de pensar que están enfermos, ¿sí? De hecho, ahora hay muchísima publicidad para asistir a diferentes médicos y pues las personas tienden a caer en gastos casi que millonarios. Muchas veces esto pues corre por cuenta, digamos, no propiamente del paciente, sino del sistema de salud, pero esto puede generar una carga altísima a los sistemas de salud. Y lo que es más frustrante es que la mayoría de médicos no son capaces de decirle al paciente: usted es hipocondriaco. O yo no sé si ustedes han escuchado a alguien que diga: yo soy hipocondriaco. Esto no es tan común, ¿verdad? La mayoría de personas además aceptan que tienen cualquier enfermedad menos la hipocondría. Y cuando uno le dice a un paciente: mire, usted es hipocondriaco, pues el paciente le dice: no, doctora, usted está equivocada, ¿cómo va a decir eso? Yo tengo esto, pero eso que usted dice, pues no. Entonces, hay que crear primero un poco de conciencia en relación al diagnóstico, y una vez ya se tiene la conciencia, hay que ponerle algunas tareas a los pacientes, tareas como que deje de buscar información en internet. De hecho, ahora hay un término que se llama cibercondría, que es justamente empezar a buscar de manera compulsiva en internet sobre los síntomas que pueden ser exagerados, ¿sí? Entonces, número uno, dejar de buscar en internet y más bien exponerse a la incertidumbre, ¿verdad? Esto no es fácil y muchas veces hay que hacerlo obviamente bajo tratamiento psiquiátrico. Dejar de consultar compulsivamente a todo el mundo, porque estas personas le consultan al vecino, a la persona de la farmacia, al amigo, y obviamente cada persona va a tener una opinión distinta que puede generar más ansiedad. Entonces, dejar de consultar a todo el mundo y no consultar a 1000 médicos, porque es muy característico de los hipocondríacos que van donde un médico, como no sienten de pronto entendimiento, van donde un segundo. Si este segundo médico da una opinión, entonces quieren reconfirmarla con un tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Y si no les parece, entonces incluso pagan exámenes particulares para reconfirmar la opinión o el criterio de cada uno de los médicos anteriores. Entonces hay que suspender esas conductas de búsqueda compulsiva, esas conductas que generan pues más ansiedad. Esto hay que iniciarlo pues con una terapia cognitivo-conductual que busca desensibilizar al paciente y reestructurar esos pensamientos en relación a tener una mala salud. Muchas veces, como hay un grado altísimo de ansiedad, hay que tratar estos síntomas ansiosos también con algún medicamento, pero todo va a depender obviamente de cada caso.